A ver, hoy vamos a hablar de un día bastante movido, ¿eh? Un día en que los mercados financieros globales de repente cambiaron de rumbo de una manera, bueno, espectacular. La pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a desglosarlo. Aquí la pregunta del millón es, ¿cuál fue la chispa que encendió todo? ¿Qué fue lo que pasó para que, de la nada, entrara tanto optimismo a las bolsas? Y no en un solo lugar, sino en todo el mundo, desde Asia hasta acá, en América Latina y todo en cuestión de horas. Vamos a ver los detalles. Y para entenderlo, empecemos por casa, por así decirlo. Vamos a Chile. La Bolsa de Santiago es un ejemplo clarísimo de lo que pasó porque se sumó con muchísima fuerza a esta ola de optimismo global. Estamos hablando de que el S&P IPSA, el índice principal de allá, cerró el día con un alza del 1,7%. Esto lo llevó por encima de los 10.600 puntos. Miren, para un solo día, un movimiento así es realmente potente. ¿Pero quiénes fueron los protagonistas de esta subida? Bueno, lo interesante es ver justo eso. Acciones de peso pesado como LATAM Airlines, que se disparó un 7,4%. Y no fue la única, ¿eh? También vimos subidas importantes en ILC y Entel. Pero ojo con el dato de la aerolínea. Por sí sola movió casi el 30% de todo el volumen operado en el mercado chileno ese día. ¡Una locura! Ok, entonces, ¿de dónde salió toda esta energía? ¿Qué fue lo que impulsó todo esto? Porque, a ver, no fue un dato económico sorpresa, ni un reporte de ganancias espectacular. No. El catalizador, el origen de todo, fueron las palabras de una sola persona. Y esta es la frase clave, la que lo cambió todo. Donald Trump, hablando del conflicto con Irán en Medio Oriente, dijo que la guerra podría resolverse, y cito, muy pronto. Aclaró que no esta semana, pero sí mucho antes de lo que todos esperaban. El mercado, como suele hacer, no se complicó. La lectura fue una y muy directa. Esto es una señal clarísima de que la tensión baja en un conflicto que ya llevaba 11 días con todo el mundo en vilo. Para los inversionistas esto fue como un respiro, un gran suspiro de alivio colectivo. Claro, y ese alivio no se quedó quieto. El efecto de esas simples palabras se expandió como una onda, sí, una onda expansiva que recorrió las bolsas de todo el planeta. Y para que se vea la dimensión de esto, miremos los números. En Europa, el Eurostoxx 50 para arriba, un 2,7%. Nos vamos a Asia, el Nikkei de Japón, un salto impresionante del 2,9%. El Hang Seng en Hong Kong, un 2,2%. Esto nos muestra perfectamente la escala global del optimismo. Los mercados, en esencia, estaban apostando por la paz. Bien, ahora, demos un giro y vayamos al mercado de la energía, porque ahí la historia fue completamente al revés. Y esto nos abre la puerta a una teoría bastante interesante sobre cómo algunos traders leen el mercado en estos tiempos. Mientras las bolsas celebraban, el precio del petróleo se desplomaba. Los futuros del Brent cayeron un 7,8%. Se ubicaron en $91 el barril. Pensemos que veníamos de $120 hace apenas unos días por todo el miedo a que se cortara el suministro. Es una caída masiva. Y aquí es donde aparece una idea curiosa, la llamada estrategia TACO. Un analista de City Index, Fawad Razaxada, la explica así. Es un acrónimo de Trump Always Caves Out, que se podría traducir como que Trump siempre termina cediendo. Y parece que es una teoría que se ha vuelto bastante popular entre los operadores. La lógica detrás de esta estrategia TACO es en realidad bastante sencilla. La apuesta es que, después de las amenazas y la postura dura inicial, al final del día se va a buscar evitar un desastre económico. ¿Por qué? Porque una crisis energética fuerte significa inflación por las nubes y una economía global que se debilita. Entonces, ¿qué hacen? Venden petróleo, esperando que baje de precio, y compran acciones esperando que suban. Todo esto confiando en que la prudencia económica va a ganar la partida. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, a pesar de toda esta euforia que vimos en Europa, en Asia, en América Latina, hubo un mercado clave que como que no se quiso sumar a la fiesta, y ese fue Wall Street. El contraste es muy diciente. Mientras medio mundo celebraba con alzas importantes, el S&P 500 en Estados Unidos, de hecho, cerró un poquito la baja,
un 0,2%, y el Dow y el Nasdaq planos, prácticamente sin cambios, una desconexión total. Entonces, ¿por qué tanta cautela en Estados Unidos? Bueno, parece que hay dos factores principales. El primero, la incertidumbre sobre el conflicto no se fue del todo. Una cosa son las palabras, otra los hechos. Y el segundo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos seguían subiendo. ¿Y eso? Bueno, eso siempre le quita un poco de atractivo a las acciones. Y todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire, ¿no? Lo que vimos en los mercados globales, ¿fue optimismo con buenos fundamentos? ¿Fue una apuesta inteligente basada en esta estrategia taco? ¿O fue más bien una celebración adelantada? Una apuesta muy arriesgada en un panorama que, seamos sinceros, todavía es bastante incierto. Bueno, como siempre, solo el tiempo nos dará la respuesta.